Hola, espero que tengan un feliz día. Hoy vamos a ver el tema 5 de esta semana y el último, que es la influencia de la cultura en el comportamiento del consumidor. Vamos a ver ahora la definición de cultura. Cultura es la suma total de creencias, valores y costumbres aprendidos que sirven para dirigir el comportamiento del consumidor o del individuo dentro de una sociedad en particular. Los componentes de creencia y de valor de esta definición se refieren a los sentimientos y a las prioridades acumulados que los individuos tienen con respecto a las cosas y a las posesiones. Aquí hay una parte bien importante que es la parte de aprendizaje, que es el tema que vimos anteriormente. Resulta que la cultura, en cuanto a creencias, valores y costumbres, son aprendidos igual desde que nacemos y esto va a depender del país, la región o el lugar donde nosotros nacemos. Vamos a ver ahora en qué consisten las creencias. Las creencias es un gran número de enunciados mentales o verbales. Es cuando decimos yo creo, que es en lo que nosotros creemos, que refleja el conocimiento y la evaluación acerca de algo. Puede ser esto una persona, una empresa, una tienda, un producto, una marca, un servicio. ¿Qué es lo que creemos nosotros de ello? Los valores también son creencias, pero los valores se distinguen de las creencias cuando cumplen estos criterios. Los valores son relativamente pocos, nos sirven como una guía de comportamiento culturalmente aceptado, son duraderos o difíciles de cambiar. Los valores no están vinculados a situaciones u objetos específicos y son ampliamente aceptados por los miembros de una sociedad. Ya vimos lo que son las creencias y valores. Ahora vamos a ver qué son las costumbres. Las costumbres son modos abiertos de comportamiento que constituyen una manera culturalmente aprobada o aceptable de comportarse en situaciones específicas. Las costumbres consisten en el comportamiento diario, rutinario. Eso es más común, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertos comportamientos rutinarios que nosotros tenemos como consumidores. En el caso de las comidas, puede ser que algunos de ustedes consuman el café con azúcar. Unos le ocupamos azúcar morena, otros ocupamos azúcar refinada, otros no ocupan azúcar, están acostumbrados a tomarse su café sin azúcar. También a veces, en el caso de nosotros aquí en El Salvador, los tamales, hay algunas personas que los tamales de pollo o los tamales de cerdo se los comen con curtido, otros que comen tamales pues solo con pan francés. También he visto personas, por ejemplo, nosotros tenemos acá el chuco, el atol chuco. En Oriente creo que toman el chuco con azúcar. Nosotros aquí en Santa Ana, que es Occidente, tomamos el chuco con sal. Entonces, esas son costumbres. Así pues, mientras que las creencias y los valores son guías de comportamiento, lo que veíamos en la slide pasada, ¿verdad? Es la forma de comportarse aceptada dentro de la sociedad o dentro de la cultura. En cambio, las costumbres son formas usualmente o aceptables de comportarse. La mano invisible de la cultura. Los consumidores se ven a sí mismos en el contexto de su cultura y reaccionan a su ambiente en base en el esquema cultural que llevan consigo al enfrentarse a esa experiencia. O sea, cada uno de nosotros vive y quizás inconscientemente la forma de comportarse en cuanto a su cultura y cómo ha sido, digamos que ha aprendido eso desde que estamos pequeños, ¿verdad? Cada individuo percibe a través de su propia lente cultural, así percibe el mundo. Les voy a mencionar algunos ejemplos. En el caso de El Salvador, pues para entender la diferencia entre creencias, algunas de las creencias que nosotros tenemos es la parte de la religión. Una de nuestras creencias es la religión. La mayoría de los salvadoreños
somos católicos, esto influye en nuestras necesidades de consumo. Por ejemplo, preferimos productos que respeten esta parte religiosa, ¿verdad? Marcas que se asocien con nuestros valores cristianos. Otra creencia que nosotros tenemos es la de salud y bienestar. Existe en el salvadoreño una creciente creencia a la importancia de mantener un estilo de vida saludable. Esto nos lleva al aumento de la demanda de productos orgánicos que sean libre, alimentos en este caso libres de algún químico, libres de gluten. En el caso también he visto de las personas que son fitness, he visto que ha aumentado mucho esta parte en cuanto a las creencias y tenemos muchas personas que comen muy saludable, productos orgánicos. También en el caso de los productos que son para la salud, he visto también, por ejemplo, perdón, para el cuidado personal. He visto también, por ejemplo, en el caso, eso no lo vivíamos antes, ¿verdad? En el caso de los champú, me he dado cuenta que ahora pues tenemos esta creencia de ocupar pues champú que sean sin sal o productos de cuidado personal que sean ecológicos. Otro ejemplo que les traigo también de creencias es en la educación. Hay una fuerte creencia para nosotros como salvadoreños que la educación es el medio para mejorar la calidad de vida. Entonces hay muchos papás, muchas familias, muchas personas que invierten considerablemente en la educación de sus hijos, porque sabemos que esto pues les va a ayudar en un futuro y esto afecta el consumo de servicios educativos, productos asociados como por ejemplo invertir en tecnología educativa, en libros, en cursos, en diplomados. Tenemos esa creencia de que la educación nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. En el caso de los valores, uno de los valores que tenemos como salvadoreños es el aprecio a la familia. Tenemos muy, digamos, en alto el valor de la familia, que es el núcleo central de nuestra sociedad. Entonces hay muchos productos y servicios que promueven el bienestar familiar, ¿verdad? Productos de entretenimiento familiar, servicios de salud, que es para toda la familia, entre otros. Y por último, otro de los valores que tenemos es que somos personas muy trabajadoras, o sea, estamos dedicadas al trabajo duro y a la perseverancia. Los salvadoreños valoramos mucho el esfuerzo y la perseverancia. Esto se refleja en el consumo de productos que simbolizan el éxito y el progreso personal, como dispositivos tecnológicos. En el caso de celulares, propiedades, vehículos, tendemos mucho a consumir este tipo de productos. Y finalmente, pues la parte de la solidaridad y la comunidad. Hay un fuerte sentido de comunidad y ayuda mutua. Nosotros los salvadoreños tenemos esta parte de los valores que si vemos a alguien, ¿verdad?, que necesita ayuda, pues rápidamente le ayudamos y esto pues marca nuestro consumo. Y en el caso de las costumbres, que es la definición que acabamos de ver, las costumbres nosotros tenemos muchas fiestas y celebraciones. Nosotros como salvadoreños celebramos mucho. Entonces las festividades, tanto religiosas como pues personales, familiares y nacionales, son ocasiones muy importantes para nosotros en El Salvador. Y cada una de estas fiestas va ligado a productos de consumo, ¿verdad? Bebidas, alimentos tradicionales, ropa, artículos decorativos. Para con cada una de nuestras celebraciones, si es pues un cumpleaños, ahí van inmersos los productos de artículos decorativos, qué alimentos, las bebidas, qué ropa. Entonces, eso va muy marcado esta parte de nuestra costumbre. Otra costumbre que tenemos es en invertir en el mercado local. A pesar del crecimiento de muchos supermercados y tiendas de conveniencia, muchos de nosotros como salvadoreños preferimos comprar en mercados locales, donde podemos encontrar productos frescos y además apoyamos los productos pues locales. En este caso tenemos tiendas en nuestras colonias, ventas de verduras, frutas, a los cuales nosotros acudimos a comprar. Y otra costumbre que tenemos, y la última que les traigo de ejemplo, es las comidas tradicionales. En nuestro caso, las pupusas, que es un plato tradicional y un símbolo nacional. Esto refleja una alta demanda de este tipo de
productos en restaurantes, pues, en cada colonia o incluso como un alimento que se puede preparar en casa. Todo esto que les he hablado en cuanto a los ejemplos de creencias, valores y costumbres influye en el comportamiento del consumidor, o sea, tiene un impacto en el comportamiento del consumidor. En el caso de la cultura que estamos analizando ahorita, que es la cultura salvadoreña, estamos hablando de las preferencias por marcas locales. Pues tendemos a tener mayor valor a las marcas locales o apoyar nuestros emprendimientos, aunque hay alguna parte de la sociedad también que apoya mucho las marcas pues del extranjero. Existen tres niveles de cultura. Este es desde el punto de vista subjetivo, ¿verdad? Existe el nivel mayor que es el supranacional. Cuando hablamos del nivel supranacional, estamos hablando de dimensiones subyacentes de la cultura que repercuten sobre múltiples culturas o diferentes sociedades. Esto es fronteras transnacionales o transculturales. Si les puedo poner un ejemplo de un nivel supranacional, pudiéramos hablar de la cultura latina o la cultura de los latinoamericanos. Esta cultura, si podemos describir a un latino, pues involucra a personas que viven en diferentes países. Estamos hablando de la cultura asiática o estamos hablando de la cultura afroamericana. Aquí estamos hablando de un nivel supranacional. El nivel 2 es el nivel nacional. Este es el segundo nivel y se refiere a factores de nivel nacional, como valores fundamentales en cuanto a costumbres, personalidades y factores compartidos que tienden a capturar la esencia del carácter nacional. En el caso de nuestro país, ¿verdad? La cultura salvadoreña, la cultura mexicana, la cultura brasileña. Aquí estamos hablando de un nivel cultural nacional. Y luego está el tercer nivel, que es el nivel grupal. Este es un poco más pequeño. Tiene que ver con las diferentes subdivisiones de un país o de una sociedad. Puede incluir diferenciación entre subculturas, así como diferencias derivadas de la pertenencia a distintos grupos de referencia. En el caso del nivel grupal, aquí en El Salvador, por ejemplo, nosotros tenemos subculturas. Por ejemplo, tenemos la subcultura de los rastas, que son personas, ¿verdad? Que de repente utilizan productos y servicios gracias a la cultura que ellos tienen. Podemos hablar también en cuanto a nivel geográfico, a nivel grupal. Nuestro país está dividido en la zona oriental, la zona central y la zona occidental. Yo vivo en la parte occidental, entonces puedo hablar de las diferencias que hay en cuanto a las personas que viven en Oriente, en San Miguel, en La Unión, que es bien diferente la forma de comer. En el caso de algunos alimentos, existen productos en Oriente que nosotros aquí en Occidente no los tenemos. Entonces aquí está, incluso la forma de hablar es diferente. Entonces aquí estamos hablando un nivel grupal en cuanto a cultura, que son grupos más pequeños dentro de un país que actúan o se comportan de una forma diferente y eligen productos de una forma diferente. Luego está la cultura satisface necesidades. La cultura existe para satisfacer las necesidades de las personas que viven dentro de una sociedad. Y aquí es donde entendemos la explicación de por qué hay productos diferentes en un país y en otro, porque va acorde a la cultura que se vive. Ofrecen orden, dirección y guía a todas las fases de la resolución de los problemas humanos al brindar métodos probados para satisfacer necesidades fisiológicas, personales y sociales. Por ejemplo, la cultura proporciona estándares y reglas acerca de cuándo comer. Por ejemplo, aquí en el caso de los productos alimenticios, ¿verdad? Hay una infinidad de necesidades dadas por la cultura. Nosotros, por ejemplo, ahorita si estamos en la tarde, podemos tener la necesidad de tomar un café con pan. En otros países puede haber otra necesidad.
Hay personas que también por su cultura y por la educación que le dieron en su familia pudiera decir, no, yo no voy a comer entre comidas. Y hay personas que están acostumbradas a comer entre las comidas, pues van con su desayuno, de repente una merienda, de repente alguien les ofrece algo y comen otra vez, luego va el almuerzo, luego otra merienda. Entonces es parte de cuándo comer. Otra cosa que también satisface la cultura es dónde comer. Eh, en el caso de El Salvador, por ejemplo, nosotros pensamos que si un restaurante está lleno es porque la comida de ese restaurante es buena. En cambio, si vemos un restaurante que está solo o algún local que está solo, decimos, tendremos alguna duda, ¿será que será buena la comida ahí o no? Esa es parte de nuestra cultura y también en qué es apropiado comer para el desayuno. En el caso de El Salvador, nosotros estamos acostumbrados a comer frijolitos, hacemos un buen desayuno, frijoles, tortilla tostada, pan francés, huevo, queso, crema. Otros pueden estar acostumbrados a comer pancake. En el almuerzo estamos acostumbrados a comer comida fuerte también, pollo, carne, espaguetis, macarrones para nosotros, ¿verdad? Y luego está la parte de la cena, que tenemos los plátanos, tenemos frijolitos licuados, igual huevo, café, todo eso es parte de nuestra cultura, que nos dicta el que comer o cómo es apropiado o comer. Y luego, lo último es que es servir a los invitados en una cena, ¿verdad? También, ¿verdad? Si nosotros tenemos alguna celebración, se recuerdan que nosotros somos mucho de celebraciones, tenemos también el menú para cada una de las celebraciones. Es diferente cuando yo estoy pues cenando entre amigos o cenando entre familia o de repente cenas en una boda. Así es como la cultura satisface las necesidades. La cultura se aprende, es lo que decía al principio. ¿Cómo se aprende la cultura? Los antropólogos han identificado tres formas distintas del aprendizaje de la cultura. Existe el aprendizaje formal, el aprendizaje informal y el aprendizaje técnico. Si ustedes se ponen a pensar un poquito ahorita, todo lo que nosotros sabemos y hacemos va aprendido desde que estamos pequeños, pues y algunas cosas que las hemos ido aprendiendo con el paso de los años. En el caso del aprendizaje de la cultura formal, es en el que los adultos y hermanos mayores enseñan a los miembros más jóvenes de la familia cómo comportarse. En el caso del aprendizaje informal, es el que el niño aprende primordialmente a limitar el comportamiento de otras personas, ¿verdad? Como familiares, amigos, héroes de la televisión, compañeritos del kinder, entre otros. Y el aprendizaje técnico es el que un maestro o docente enseña al niño en un ambiente educativo acerca de qué debe hacer, cómo y por qué. Nuestros valores éticos tienden a formarse durante la infancia, a partir de los ejemplos que nos dan nuestros papás, nuestros docentes y otros adultos que significan mucho para nosotros. Aprendemos la importancia de la bondad, la honestidad, la responsabilidad a partir de la familia. Por eso es importante la educación de nuestros hijos o de los niños de 0 a 6 años o de 0 a 12 años, porque ahí se aprenden los valores primordiales para la vida. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque el marketing influye también en el aprendizaje de la cultura. La repetición de los mensajes de marketing crea y refuerza los valores y las creencias culturales. Por ejemplo, en el caso de los anuncios que enfatizan la comunicación, estamos viendo anuncios, por ejemplo, en el caso de nosotros aquí en El Salvador, anuncios ahora que nos dicen comunícate con tus familiares en el extranjero. Nuestros paquetes tienen llamadas ilimitadas, tienen mensajería, llamadas a Estados Unidos y Canadá. Todo eso es parte de la estrategia de marketing para el aprendizaje de la cultura. La enculturación y la aculturación. Al hablar de la adquisición de la cultura, los antropólogos a menudo distinguen entre el aprendizaje de la propia cultura, que es la nativa, y el aprendizaje de la cultura nueva, o sea, o de otra cultura.
El aprendizaje de la propia cultura, en el caso de un niño que nace aquí en El Salvador, para el aprendizaje de su propia cultura, esto se le llama enculturación. Pero este niño de repente pues le toca que vivir en otro país y se lo llevan para Estados Unidos ya cuando tiene sus 15, 20 años. Entonces a él le toca aprender una cultura nueva o extranjera. A esto se le llama aculturación. Para todas las culturas existen idiomas y símbolos. Para adquirir una cultura, los miembros de una sociedad deben ser capaces de comunicarse entre sí a través de un idioma en común. Sin un idioma en común no podría existir el significado compartido, ¿verdad? Y no se llevaría a cabo una verdadera comunicación. Para comunicarse de una manera efectiva con las audiencias, las empresas o en este caso los mercadólogos deben utilizar símbolos apropiados para transmitir la imagen o las características deseadas de un producto. Cada uno de estos símbolos puede ser verbales o no verbales. Los símbolos verbales incluyen anuncios en televisión, en radio, en revistas, y la comunicación no verbal incluye el uso de símbolos tales como figuras, colores, formas y hasta texturas para dar un significado adicional a los anuncios impresos, las marcas registradas y a los empaques y diseños de producto. Miren que a veces eso no lo logramos ver, este es algo así como invisible de la cultura, pero en cada cultura tenemos idiomas y símbolos. Que, por ejemplo, qué significa para mí los colores, es diferente en una cultura que en otra, o qué significa algunos símbolos, es diferente en una cultura y otra. Y eso lo podemos incluir en los mensajes de marketing. Están también los rituales. Un ritual es un tipo de actividad simbólica que consiste en una serie de pasos, múltiples comportamientos que ocurren en una secuencia fija y se repiten con el tiempo. En la práctica de los rituales se extiende a todo lo largo del ciclo de vida del ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte. Cuando nacemos, ¿verdad? Hay un ritual ahí, de repente tenemos el bautizo, la confirmación, luego después hacemos la primera comunión, luego pues la boda, tenemos el matrimonio y el funeral. En cada una de estas partes, dentro de estos rituales, existen productos relacionados. Cuando nosotros aquí tengo un ejemplo de una boda, por ejemplo, un matrimonio, este es un ritual. En el ritual del matrimonio, si yo les digo, enlisten qué productos y servicios nosotros utilizamos para una boda, para un evento, en este caso la boda, aquí pues me van a decir los anillos, el traje, el vestido de la novia, las arras y el lazo, bueno, una infinidad de productos y servicios. A esto se le llama rituales y cada uno de los rituales pues involucran este tipo de productos. En una confirmación es diferente, en una graduación, en un funeral, entre otros. Las costumbres y creencias culturales se comparten para que una creencia, un valor o una práctica particular se considera una característica cultural. Deben ser compartidos por una parte significativa de la sociedad. Por eso la cultura a menudo se considera como un conjunto de costumbres que unen a los miembros de una sociedad. Para que podamos decir que es una costumbre o una creencia cultural, pues lo deben de compartir varias personas dentro de una sociedad. También tenemos que saber que la cultura es dinámica, ¿verdad? No es estática, la cultura cambia, está en constante cambio. Para cumplir con su papel de satisfactor de necesidades, la cultura debe evolucionar de manera continua si es que ha de servir a los intereses de una sociedad. Recuérdense que nosotros como seres humanos, pues cambiamos, vamos cambiando con el paso de los años. Igual, pues la cultura es dinámica. La medición de la cultura. En el estudio de la cultura se utiliza una amplia variedad de técnicas de medición. Por ejemplo, están las pruebas proyectivas, que las utilizan los psicólogos para estudiar la motivación y la personalidad. Estas las vamos a ver más adelante. Dentro del área de marketing, a nosotros nos interesa medir la cultura para poder tener mensajes de marketing acorde a la cultura a la que nos vamos a dirigir.
En cuanto al análisis de contenido, se enfoca en el contenido de mensajes verbales, escritos y gráficos, como lo explicaba anteriormente, para cada una de las culturas. Pues puede ser que una imagen con un color o con objetos diferentes puede mostrar algo para una cultura diferente a lo de otra cultura. Por eso tenemos que analizar el contenido de lo que se va a mostrar en nuestros anuncios. En cuanto al trabajo de campo acerca del estudio del consumidor, las características distintivas de la observación del campo, esto es importante para nosotros para poder analizar el comportamiento del consumidor. Esto lo podemos hacer a través de observar dentro de un ambiente natural. A veces se realiza sin que el sujeto lo note y se enfoca en la observación del comportamiento. Hagan una práctica ustedes en cuanto del comportamiento del consumidor. Cuando vayan al supermercado, pues vean a las personas qué es lo que sucede en su ambiente natural sin ninguna intervención de parte de ustedes, qué es lo que el sujeto hace, por ejemplo, para comprar un producto, si lo toma, si no, si solo lo mira, si mira el precio, y observar el comportamiento. Por ejemplo, en un par de zapatos, cuántos pares de zapatos se mide para poderlo comprar y si al final compra o no compra. Esa es una investigación en cuanto al trabajo de campo. También existen las encuestas como instrumento para medir los valores y se han utilizado una variedad de instrumentos de medición de valores en estudios del comportamiento del consumidor. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones a todos.